A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta una historia que alguna vez a un pueblo del Caribe lo atacó una epidemia de insomnio y de repente todos los habitantes se vieron sorprendidos, sin poder dormir. Aquella epidemia los colocó sin pensarlo con un sobrante de 8 horas diarias que no sabían cómo utilizar. Y entonces empezaron a inventar historias para poder matar el tiempo. Pero con el paso de los días, la gente empezó a perder la memoria. Y para poder seguir en el mundo que pudieran entender, empezaron a marcar los nombres en todas las cosas. Puerta, cama, chivo, gallina, caballo, pared, silla, reloj. Y enseguida, sobre la vaca, un letrero que decía: esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y así hacer café con leche. Pero la realidad pronto habría de escapar sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. Esta es apenas una de las muchas historias del realismo mágico que palpitan en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, uno de los grandes escritores del idioma español. Gabriel García Márquez, que decidió enhorabuena abandonar el derecho para dedicarse al periodismo, un día como hoy, 22 de octubre de 1982, estaba siendo declarado ganador del Premio Nobel de Literatura. Y desde entonces, los lectores de todo el mundo sabemos que Macondo es un lugar mágico, de tanto realismo, que todos, alguna vez, allí hemos vivido y alucinado. Las principales noticias del día. Titulares. En la emisión de este lunes, 21 de octubre de 2024, abordaremos los siguientes temas. La Asamblea aprueba ley que garantiza acceso gratuito a la salud a personas con enfermedades en etapa terminal. Con negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá, el ministro de la Producción Luis Alberto Jaramillo empieza sus funciones. Las cruces de la Avenida de la República y Wimper con la 6 de diciembre se inhabilitarán por obras en el carril de la Ecovía. Los editoriales serán de Martín Pallares, trabajan para construir un nuevo Haití. Simón Espinosa Cordero, una improbable condecoración en tiempos del cólera. Noticias internacionales. Noticias del día. La Asamblea aprueba ley que garantiza acceso gratuito a la salud a personas con enfermedades en etapa terminal. Por unanimidad se aprobó la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos durante el segundo debate de esta normativa en la Asamblea Nacional. Con esto se busca brindar una adecuada atención a personas que sufren de enfermedades en etapa terminal. Según la Asamblea, con esta ley se pretende brindar una atención adecuada a personas y sus familias que atraviesan enfermedades en etapas avanzadas, progresivas e incurables. Así, las personas que sufren enfermedades en etapa terminal tendrán acceso gratuito a salud física, psicológica y social relacionada con su dolencia. Para esto se dispuso que la Autoridad Nacional de Salud, Ministerio de Salud, redistribuya su presupuesto para este nuevo sistema. Con los 114 votos de los asambleístas también se aprobó que los pacientes con enfermedades catastróficas puedan decidir de forma anticipada a no ser reanimados. Las reformas también incluyen al sector educativo de tercer y cuarto nivel, pues exhorta a las universidades a que generen especializaciones orientadas al cuidado paliativo. También se pretende crear un subsistema de cuidados paliativos para los médicos que tengan un cuarto nivel de estudio. Asimismo, para los de tercer nivel se plantea un voluntariado como agentes sociales. El proyecto de ley se remitirá al Ejecutivo, que podría emitir un veto parcial o total. El proceso tiene un plazo no mayor a 30 días, según se establece en la normativa. Con negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá,
el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, empieza sus funciones. Luis Alberto Jaramillo empezó sus actos oficiales como ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, tras ser nombrado como titular de esa cartera de Estado por el presidente Daniel Noboa el sábado 19 de octubre. El ministro se reunió con el embajador de Canadá en Ecuador, Stephen Potter, este lunes 21 de octubre para el inicio de la cuarta ronda de negociaciones del acuerdo comercial entre los dos países. Jaramillo asumió el cargo como ministro tras la renuncia de Sonsoles García el viernes 18 de octubre por motivos personales. En el encuentro, el ministro de la Producción destacó que con este acuerdo se impulsará el desarrollo económico de manera responsable, respetando los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, promoviendo la protección de nuestros recursos naturales y garantizando un futuro más sostenible. El pasado 29 de abril se marcó el inicio de negociaciones con la primera ronda. El Ministerio de la Producción el 11 de septiembre informó que el proceso de negociación avanzó exitosamente en las 3 primeras rondas junto con reuniones adicionales a las principales. Cuando se iniciaron las negociaciones, García indicó que luego de que se concrete el acuerdo, más de 2.000 productos de la oferta exportable ecuatoriana disfrutarán de reducciones arancelarias. Además que se proyecta la generación de 40.000 plazas de empleo para los ecuatorianos, lo que beneficiaría en gran medida a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la economía popular y solidaria, ya que el 78% de las empresas nacionales que exportan a Canadá pertenecen a estos segmentos. En el 2023, Canadá se ubicó como el 8º destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Los cruces de la Avenida de la República y Wimper con la 6 de diciembre se inhabilitarán por obras en el carril de la Ecovía. El nuevo hormigonado del carril exclusivo llega al sector de la Pradera. Aquí se programan 2 cierres viales por 10 días desde este 20 de octubre en las transversales de la calle Wimper y la Avenida de la República. Para estos nuevos cierres, los cambios temporales se mantendrán únicamente sobre el cruce en sentido oriente-occidente y viceversa, debido a que los trabajos de hormigonado se realizan sobre los carriles centrales. Los carriles laterales de flujo vial en sentido norte y sur se mantendrán operativos para el servicio de las unidades de la Ecovía, el transporte público y los vehículos particulares. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas EMOV, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT, Secretaría de Movilidad, Empresa de Pasajeros, definieron el plan de movilidad desde el lunes 21 de octubre y se implementará en el sector de la Pradera. La gestión del tránsito sobre las rutas alternas como las avenidas Diego de Almagro, Francisco de Orellana, Coruña y otras estarán bajo la coordinación permanente de la AMT con el propósito de facilitar la movilidad de los usuarios y permitir el desarrollo oportuno de los trabajos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alejandro Zavala, consultor político, el tema del que habló, la situación política que vive el país. Escuchemos lo que dijo. Bueno, hay una frase del magnate estadounidense Warren Buffett que dice que solo cuando baje la marea veremos quién está nadando desnudo. Y eso es precisamente lo que está pasando en este momento. Al presidente venía como una auténtica tromba, o sea, con algunos colegas, consultores políticos, que tienen más bien su corazoncito del lado izquierdo del espectro ideológico, nos quedábamos asombrados porque decíamos, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, del aumento del IVA, de la declaración de conflicto armado interno, de la quitada de subsidios a los combustibles, el presidente bajaba cuentagotas, se había estabilizado arriba de los 50 puntos, cosa que en Latinoamérica es impresionante. Recuerden que Petro estaba por los 25, Boric en los 28. Es complicado en Latinoamérica mantenerse así, solo tal vez Bukele y López Obrador podían estar un poco arriba. Pero tú nunca sabes cuando te estalla una crisis qué es lo que pasa. Y lo que yo digo en este momento es que solo cuando termine esta crisis vamos a darnos cuenta del real impacto, porque toda crisis, lo dijo el ex viceministro Esteban Torres en una conversación con Milton Pérez, dijo, toda crisis supone una afectación. Ahora, ¿de qué magnitud es la afectación? Solo lo vamos a saber cuando esto termine. A eso hay que sumarle algo muy importante.
el presidente acaba como un jugador de casino de hacer una apuesta importantísima. O sea, la apuesta de su cadena nacional, en donde anunció que en estas paulatinas semanas iban a bajar las horas de cortes, es una apuesta muy fuerte, porque básicamente no se explicó demasiado de dónde iba a venir esa energía, pero si es que baja a 8 horas, después a 6 horas, y en la tercera semana a 4 horas, va a ser una apuesta. Si eso pasa, tal vez la gente empiece a recuperar de algún modo la confianza, pero si no, es una apuesta importante. Yo creo que aquí se está jugando muchísimo de su futuro y muchísimo de lo que puede pasar en la campaña para el 2025. Bueno, y su credibilidad, Alejandro, porque realmente él ha estado tropezando en este sentido, porque nos decía, recordemos que no va a haber cortes y a la vuelta de la esquina tuvimos cortes, y bueno, así ha venido pasando. Así que ahora esta reducción de los cortes de energía, bueno, la gente lo toma bien. Hay quienes son expertos y dicen, esto no tiene un sustento técnico, es puro populismo, pero bueno, ahí se está jugando su capital político, su credibilidad, lo que le queda, y es muy importante. Ahora, hablando de la gestión de esta crisis, ¿cómo vemos, por ejemplo, dos hechos que han pasado y que han llamado mucho la atención? En plenas fiestas de Guayaquil, sesión solemne, bueno, cabe anotar también que, como es peleado con el alcalde actual de la ciudad de Guayaquil, él tuvo su propia ceremonia. Y no le condecora a la ciudad, no hace un homenaje como tal, sino a su padre, y se refiere muy poco a la crisis energética. Fue de las pocas veces que apareció, porque más bien el presidente no ha estado apareciendo públicamente. Como vemos también esa cadena que sale hablando de un tema que nada que ver, en el sentido de que no estaba sobre la mesa, ¿no? Este tema de los cultivos de cocaína, de ilícitos. ¿Cómo vemos esos dos asuntos que más parecen como distractores, como cortinas de humo? No sé, ¿usted cómo lo ve, Alejandro? Bueno, pero en gestión de crisis hay dos opciones, definitivamente, no hay más. La una es afrontar la crisis con todo lo que eso significa, salir y darle la cara a la crisis, salir a pelearle la crisis, a defenderla, a argumentarla, y la otra es tratar de ignorarla desde algún punto de vista como para que me afecte menos políticamente. Me parece que las personas, los asesores o las personas que trabajan con el presidente le recomendaron tratar de salir lo menos afectado posible, pero eso en cambio evidentemente le ha quitado el liderazgo. Yo no digo, porque además yo decía en la columna algo muy importante, no es necesario que el CEO de una compañía sea el que administre la crisis totalmente. Para eso existe un owner o un dueño de la crisis, que debe ser, por ejemplo, la ministra Manzano o el exministro Goncalves, que son los que tenían que salir a dar la cara porque eran los titulares de la cartera de energía. Pero evidentemente también se necesita liderazgo. Si es que el comandante del barco no está liderando el tema, se complica, porque la gente está viviendo la crisis todos los días. O sea, no es algo que puedes tú esconder debajo de la... No es algo que puede hacerte loco. Claro, exacto. Entonces yo creo que esta segunda recomendación de que él no salga para que le afecte lo menos posible, le quitó liderazgo. Y después cuando sale, pareciera que sale a apostar todo. O sea, esta primera ausencia le ha llevado a él a un punto, yo supongo que han de estar midiendo cómo está pegándole la crisis, pero ha llegado a un punto en donde está apostándole todo. O sea, entonces, como estuvo ausente, como no hubo el liderazgo que se esperaba, entonces ahora sí salgamos y apostemos todo a esta forma de solución de 3 semanas. Además es un tiempo cortísimo, pues en 2 semanas más ya sabremos si es que dijo el presidente la verdad o si no, y eso realmente va a ser un antes y un después en esta campaña electoral. Como yo decía, el presidente venía hecho una tromba, o sea, no era casi imposible que salga de segunda vuelta. Nadie se hubiera imaginado hace 1 o 2 meses que él podía salir. Y sin embargo ahora, bueno, yo también todavía sostengo que hay que esperar a que termine la crisis, porque una de las cosas importantes de una crisis es cuando sales de la crisis. O sea, mientras más rápido salgas de ese punto alto de exposición donde la gente, los medios, las redes hablan de la crisis, es muy importante salir lo más rápido posible. En este caso se le ha alargado demasiado, pues son muchas semanas las que vamos a pasar en este tipo de crisis, también de las otras que ya teníamos, las simultáneas, y las que pueden venir, porque también pueden venir crisis de quiebras de emprendimientos, crisis de empleo, crisis de seguridad. Son muchas crisis simultáneas que van a tener que administrar. Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército, en Radio Sucesos habló sobre las plantaciones de coca que se han reportado en el Ecuador. Veamos la nota.
Y yo diría que hay una falta de asesoramiento, porque es el Centro de Inteligencia Estratégica el primero que debió haber asesorado de cómo debía haberse tratado esta información, porque no deja de ser información para las agencias de inteligencia del Ecuador. Tomemos en consideración que una vez que se tiene este conocimiento, más allá de la calificación de la agencia, de la fuente, hay que hacer un plan de búsqueda de información con la finalidad de corroborar, en donde participan varias agencias, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Instituto Geográfico Militar, etcétera. Y se procesa esa información, que no hubiese tardado más allá de 15 días. Procesada la información, se analiza, y una vez analizado, ahí tenemos inteligencia, en donde podemos tener elementos verificables que permitan determinar con elevado nivel de probabilidad cuánto de esa información que se recibió del Departamento de Estado es cierto. Pero no hay este asesoramiento, y ni tampoco el asesoramiento de las autoridades políticas que están al frente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Entonces, de un momento a otro se lanza, y yo veo esto más ligado a aspectos de carácter político, muy ligado a la proximidad del evento electoral, porque el tema de seguridad es un tema que preocupa a la ciudadanía y que también ha generado un rechazo ante la crisis de los apagones, pero tampoco creo que el presidente ese día se haya despertado y haya dicho, hoy voy a denunciar que hay 2.000 hectáreas de... Es un informe geoespacial, hay referencias, y obviamente si sabes que hay 2.000 es porque las mediste, y si sabes que son 2.000, sabes dónde están. Entonces, creo que es claro, ¿no? No, mire, ¿no? Y yo le voy a decir por la experiencia. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, trabajos con fotografía aérea e información también satelital en el pasado, en donde se determina una probabilidad de la existencia de cultivos. Ya. Cuando ya se hace operaciones in situ, lo que se ha llegado a determinar que se trataban de cultivos de arroz o de yuca. Pero el presidente dijo que desde días antes de que él denuncie, ya estaban en operaciones militares para destruir esas hectáreas. Lo que pasa es que el informe no tiene una fecha concreta, claro, y ni un tiempo de levantamiento. Vamos a ver si es que las Fuerzas Armadas anuncian que son 2.000 hectáreas. Mire, es muy riesgoso porque el informe mismo dice que es de carácter exploratorio, no es un informe conclusivo. Y por otro lado, cuando se hace el análisis de capacidad de producción, como se referencia en el informe, hay que tomar en cuenta que los cultivos de coca tienen diferente densidad. Los cultivos de baja densidad llegan hasta 50.000 plantas, los de mediana densidad hasta 100.000, y los de alta densidad solo los 100.000. En Colombia usted puede encontrar cultivos de alta densidad en gran cantidad. Hay zonas completamente abiertas, hay comunidades que viven de la coca, hay casi cooperativas. Yo mencionaba que en Nariño, por ejemplo, hubo una reunión con el gobernador de Nariño, en donde se reunió con los cocaleros, más de 1.000 personas, para discutir sobre este nuevo intento que va a hacer el gobierno colombiano de la sustitución de cultivos. Entonces ahí usted tiene también un problema de carácter socioeconómico que no está dado exclusivamente por un tema de seguridad, porque estas personas no se perciben como delincuentes, sino como trabajadores que tienen una fuente de ingreso. Entonces hay que diferenciar. Nosotros en el pasado hemos encontrado hectáreas con 5.000 plantas. Dice que comparado con una hectárea de mediana densidad de Colombia es 20 veces menor. Entonces es muy riesgoso en un país que ha declarado un conflicto armado interno, que es algo que yo digo hay que repensarlo ya. El país no puede continuar bajo esta condición, sobre todo porque ya se hicieron reformas constitucionales importantes. Entonces, un país que tiene esta declaratoria, que Colombia ni siquiera lo hizo en esos momentos, que tiene una crisis económica, que tiene una crisis en el sector energético, y que de repente nos coloca como un país productor, porque también hay que hacer las comparaciones. No sabemos la densidad de estas hectáreas, pero solo en términos cuantitativos es menos del 1% de lo que existe en Colombia. Claro. En términos de productividad, como no tenemos información que esclarezca los niveles de densidad y si estos cultivos tienen otro tipo de trabajos, porque recuerde que el sistema de monitoreo de control de cultivos ilícitos de Colombia, que se trabaja con las Naciones Unidas, tiene una serie de elementos adicionales que permiten determinar el nivel de productividad, porque está dado por si tienen labores culturales, son alimentados con nutrientes, etcétera, etcétera. Una planta de coca que se coloca en medio de la selva, lógicamente que la densidad es mucho menor,
El nivel de productividad es mucho menor porque no recibe la luz del sol. Normalmente una planta de coca en la selva le puede dar hasta 2 cultivos al año. Diferente, por ejemplo, de que hemos llegado, le digo a quienes hemos estudiado el fenómeno en Bolivia, se llega a tener 6 cosechas al año. En Impacto Informativo, Salim Saidán, analista jurídico, habla sobre la reinstalación de bases militares en el país. Escuchemos lo que dijo. Primero, hábil maniobra política del presidente de la República, hay que reconocerlo, ¿no? Sobre todo es algo que tiene que ver con la política, quizá con la campaña. Con la campaña, con la coyuntura electoral, otros lo pueden ver como conveniente desde el punto de vista de la cooperación internacional en materia de seguridad, porque obviamente el problema del crimen organizado y el narcotráfico desborda la capacidad operativa de la fuerza pública, ¿no? De la policía y de las Fuerzas Armadas. Es así como ha sido enfocado por el Ejecutivo. Sí, y sin duda es una realidad. Pero yo sí veo más como por el momento en el cual se plantea que hay un interés electoral. Hay un interés electoral inevitable. Inclusive el cálculo es evidente, ¿no? Muy probablemente vayamos a las urnas a la segunda vuelta presidencial en el mes de abril del próximo año con una papeleta adicional, justamente en la que nos pronunciemos sobre la propuesta de reforma parcial presentada por el presidente de la República, que ahora tendrá que ser discutida en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que esa papeleta adicional en la segunda vuelta electoral obviamente va a fortalecer al candidato presidente que podría, digamos, tener un mejor resultado electoral por la adhesión masiva que va a tener esta pregunta, creo yo, por parte de la ciudadanía, ¿no? Apartémonos un ratito de este tema de las bases militares, porque usted lo está dando a Noboa como seguro en la segunda vuelta. Y en estos instantes hay un debate en ese sentido. No hay encuestas, es extraño, pero... Dejaron de publicarlas en sí, el gobierno. pues, ¿no? Y se habla de una caída en la popularidad del gobierno y una crecida del tercero que estaba en los rankings hasta hace algunas semanas, que es Jan Topic. Entonces ahí hay una especulación, una hipótesis, y nada más que eso, de que de pronto la Revolución Ciudadana y Topic van a la segunda vuelta y todo el presidente candidato. Sí, efectivamente. Pipo Lazo, el ex colaborador en materia de comunicación de Guillermo Lazo, en una entrevista decía algo muy cierto. Qué extraño que las últimas 2 semanas el gobierno nacional dejó de exhibir los resultados de las encuestas. Se habla de una caída de 8 hasta 10 puntos porcentuales del candidato a presidente. De 30 a 20. Exactamente. Y un crecimiento de quien aparecía tercero, como usted dice, Dan Topic, ¿no? Entonces a mí también me llama la atención. Y de hecho, el desgaste del gobierno con esta crisis energética, sin duda le va a pasar factura al presidente de la República, ¿no? Imposible que salga ileso de eso. Eso es obvio. Y además el mal manejo de la crisis, porque obviamente hay cuestiones naturales, fenómenos naturales, la sequía y demás, que pueden ser factores que puede entender la gente. Pero claro, salir a dar declaraciones diciendo que no es culpa mía, es culpa de los gobiernos pasados, y ya les voy a resolver el problema, ya les voy a resolver el problema, y que no se vean resultados, ya tiene, digamos, la apariencia de un engaño al pueblo que el pueblo no tolera. Y no haber salido, porque ayer y esta mañana es que el presidente de la República hace una cadena nacional donde hace algunos ofrecimientos a la gente en términos de reducir las horas de los apagones. Es la primera vez que hace eso el presidente. Exacto, él no aparecía, no daba la cara, enviaba a las ministras, a los ministros a anunciar los cortes de energía. Y claro, ahora llama la atención que la buena noticia la da el presidente, ¿no? Y una buena noticia que ojalá que se cumpla. ¿No es arriesgado eso? Arriesgadísimo, yo no sé. Hay variables que ni el gobierno no puede ni nadie controlar. maneja. Exactamente. No sé si es que ya tienen proyecciones desde el punto de vista técnico, en el sentido de que va digamos, a crecer la cota, me parece que es el término técnico, de la represa hidroeléctrica principal que abastece de energía, de Mazar, y tal vez por eso está confiado en que se va a superar pronto la crisis energética. A mí me parece muy aventurado, insisto, muy arriesgado. ¿Qué pasa si si se prolongan más los cortes de energía y se mantiene con el número de horas que hemos tenido que enfrentar en la actualidad? Tendrá que volver a los apagones de ahora, y de la credibilidad, 10, 11 horas. La credibilidad del presidente va a seguir afectada, porque lo que hemos escuchado del presidente es que todos los problemas están bajo control,
que se trata del gobierno que resuelve, y en la práctica vemos que no es así, Mire, por ejemplo, qué preocupante es que una abogada ambientalista esté encargada de un Ministerio de Energía que debe tener rigor técnico para el manejo de la crisis, ¿no? Yo no discuto la capacidad de Inés Manzano en su Generalmente campo. Inés Manzano estaba al otro lado del río. Exacto, pero en su campo, no en el ámbito ambiental. Pero que una abogada ambientalista enfrente la crisis energética, sí confirma la forma irresponsable con la que se afronta una crisis tan delicada como es la crisis energética. O eso da la idea de que hay pocos cuadros en el gobierno. Su Claro. staff es reducido. Sí, no, y de hecho gente con mucha inexperiencia, ¿no? Gente con el anterior ministro tampoco es que tenía las mejores credenciales, ¿no? Era un economista con una maestría en administración de empresas, que había participado en algunos foros energéticos, pero no tenía pues ni experiencia. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Siniestros de tránsito, diferente a accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Accidente termina siendo algo que es accidental, se puede prevenir, y los siniestros los podemos, por supuesto, evitar, ¿no? Efectivamente, David. ¿Cómo está? Bienvenido. Todo muy bien, gracias. Efectivamente, así es, el accidente, como su propio nombre lo indica, es un caso fortuito donde el usuario de la vía no tiene control sobre ese suceso, versus que el siniestro es prevenible, predecible y evitable, es decir, la persona tiene control sobre lo que puede suceder o no sobre ese suceso, y es así que el 96% de los siniestros de tránsito son atribuibles al factor humano, sea conductor, pasajero, peatón, ciclista. Consecuentemente, el 96% de los incidentes que pasan en la vía son por causa de la persona. ¿Y el 4%? Son factores exógenos como el clima, mal estado de la vía, falla mecánica, apenas un 4%. Un 4%, ¿no? Es bajísimo, pero solemos nosotros responsabilizarle o endosarle nuestro mal comportamiento en la vía, o al mal estado de la vía, o al clima. Claro, me falló los frenos, y resulta que claro, te falló porque ibas a 150 kilómetros por hora, y claro, no va a responder en 10 metros lo que tú quieres que responda, ¿no? Exactamente, o venías sobrecargado y estabas mal utilizando el freno. Inclusive, David, mira que en los casos que se han estudiado, cuando se ha detectado una posible falla mecánica, resulta ser que esa falla mecánica es consecuencia, producto del mal uso del freno. Como el sobrecargado, el frena. Exactamente, entonces esto quiere decir que quien estaba detrás del volante no tenía la idoneidad ni la destreza para poder estar operando un vehículo. Sorprendente, 4%, o sea, me quedé asombrado, porque por lo general se dice, no, es que el vehículo en mal estado, no, la mayoría son fallas humanas, 96%. Efectivamente, y eso es en base a datos oficiales, al estudio de los partes policiales. Y dicho sea de paso, si me permites, David, ese dato de 2.373 personas fallecidas es con dato oficial, pero si comparamos ese mismo periodo con los ajustes hechos por la OMS en el reporte global de siniestralidad vial, prácticamente hay un 68% de diferencia. Estaríamos llegando a los 4.000 personas fallecidas, a los 4.000 muertos. O sea, estos no son todos. No, esos son los datos oficiales, pero existe una brecha, un subregistro entre el dato oficial y el dato real. Realmente Ecuador está bordeando. ¿Por qué existe ese subregistro? ¿Por qué no se registran todos? Por varias razones. Una, que es de fácil entendimiento en el caso de los siniestros, cuando hay un siniestro de tránsito, y que muchos quizás le habrán pasado cuando estamos en algún incidente, que hay el siniestro pero no se lo registra, es decir, se llega a un acuerdo entre las partes y no queda registrado el siniestro como tal, cuando debería estar registrado. Pero en el caso de fallecidos, esto sucede muy comúnmente, y voy a poner el ejemplo de lo que sucedió hace una semana atrás, el 7 de octubre. Hay un siniestro de tránsito de magnitud donde hay fallecidos y varios heridos graves. En el parte policial, en el registro oficial, quedan como heridos, pero pocos días después fallece. ¿Y esos ya no constan
ya no constan en el dato oficial por una mala metodología o una metodología caduca que seguimos utilizando, porque el dato estadístico se mantiene solo por 24 horas, tiene vigencia estadística de 24 horas, cuando los organismos internacionales nos sugieren que tengan por lo menos 30 días, por lo que acabo de mencionar. Y lo que sucedió hace la semana pasada es algo similar, un siniestro donde existieron 2 personas fallecidas, una persona fallecida, una persona muy grave que murió 2 días después. Entonces, esa persona en la estadística quedó como herida y no como fallecida. Y claro, y después si es que fallece en el hospital después de 2 o 3 días, seguramente consta infarto, lo que sucedió, pero que fue producto del accidente. Y no se lo registra. Y una metodología, por supuesto, caduca. Y este primer dato que tuvimos alarmante fue justamente en el año 2013, cuando estaba en vigencia el sistema SOAT, que tenía datos mucho más reales. Y el dato real en nuestro país es que tenemos 13 muertos por día y más de 150 13 muertos por día. Esto quiere decir que tenemos una tasa de mortalidad de 22 muertos por cada 100.000 habitantes, lo que supera ampliamente a cualquier otro tipo de muerte. Ante eso, ¿qué hemos hecho, Guillermo? ¿No? Y por eso estamos hablando del tema de control de velocidad y de educación vial. Poco se ha hecho porque las cifras o se mantienen o van en aumento. Por más de que se endurezcan las penas, de que en su momento existe el SOA, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en temas de normativa, Ecuador ha hecho bastante, pero en temas de aplicación a esa normativa hemos hecho muy poco. En la normativa tenemos, digamos, prácticamente, pero no se sanciona. Exactamente, y es justamente por esa falta de aplicación de la norma que tenemos estas altas tasas de mortalidad, de siniestralidad y movilidad. El ejemplo más claro, la reformada ley del 2021 hasta ahora no tiene un reglamento de aplicación a la ley, cuando la propia ley determinó que tenía que emitirse... Del 2021. La del 2021. Esa no tiene hasta ahora un reglamento. No tiene reglamento. Y todas las recomendaciones dadas por los organismos internacionales, dadas por expertos en temas de seguridad vial, no se pueden implementar por falta de un reglamento. ¿Quién tiene que hacer el reglamento? Esto lo tiene que hacer la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte, que lo suscriba el señor Presidente de la República. Entonces, ahí es cuando empezamos a entrar en un ámbito muy preocupante, que es la falta de institucionalidad. Cuando la propia autoridad incumple, no entrega los reglamentos que la ley dispone justamente para generar un orden en el transporte, en el tránsito y en la seguridad vial, resulta que se empieza a generar una falta de institucionalidad, y esa falta de institucionalidad da un ámbito de una especie de desobediencia ciudadana, una anarquía en temas de seguridad vial, porque resulta que ahora cada persona pone sus propias leyes. No le gustan los controles, entonces hay que quitar a los operativos de personas como tal, de los policías. No les gustan los radares, hay que quitar los radares. No les gustan los semáforos, hay que quitar los semáforos. No les gusta que les pongan límites de velocidad, vamos a 150 kilómetros por hora. Y es porque ya estamos entrando en un proceso de anarquía, de desobediencia, por falta de institucionalidad. Cualquier persona ahora puede entrar en un ring, hacer de la calle un ring y tener a 2 personas, una autoridad y un infractor en escenas que a nadie le gusta. El infractor golpeándole a la autoridad. Exactamente, porque estamos entrando ya en un ámbito de desobediencia. ¿Y esto quién lo está generando? La propia autoridad, al no cumplir los reglamentos. Mire, en el tema... Pudieran frenar, pues, ¿no? El tema. Y habría orden, porque ya hay cómo aplicar estas recomendaciones que se vienen dando desde... La autoridad no tiene suficiente autoridad, entonces. O quizás no tiene las prioridades invertidas. Miren, por un lado tenemos un reglamento, no solo yo voy a comentar otros que son de vital importancia para el control y gestión del transporte y el tránsito y de la seguridad vial como tal, que no les damos trámite, pero por otro lado tienes la capacidad de tener un pequeño espectáculo mediático, de ir clausurando sistemas de control de velocidad
cuando son temas totalmente distintos a lo que la ley determina. Porque eso termina siendo político y la gente feliz, ya están cerrando, se están clausurando los radares, ¿no? Claro, suena lo que está haciendo la autoridad. Suena bonito decir, te vamos a devolver las multas, pero me gustaría saber cuándo devuelven la vida de las personas. No suena bonito eso, pero lo otro sería mejor si es que cuidáramos o protegiéramos, hiciéramos algo para proteger la vida de las personas. Entonces, cuando se empieza a mezclar temas políticos con temas de seguridad vial, se convierte en una bomba de tiempo que nos está explotando a cada momento. Mire el tema mismo de los radares que ha causado polémica. ¿Quién tenía que hacer el reglamento para regular la funcionalidad y regular de manera obligatoria estos sistemas? ¿ANT mismo? El directorio de la ANT. En el año 2023, el 13 de abril del 2023, Justicia Vial lanzó un boletín de prensa y tuvimos una gira de medios donde advertíamos lo que iba a pasar. Y le decíamos, la Agencia Nacional de Tránsito tiene la obligación de crear una normativa nacional para regular los dispositivos tecnológicos que son obligatorios para el control de la velocidad. Los voceros no dicen nada. Y pasa un año y más, se da el problema y se están haciendo un harakiri prácticamente. Pero no dicen nada, ¿no? Además. Absolutamente, eso es lo que hemos dicho. Por favor, ¿dónde está ese reglamento? Estamos hablando de que dicen que los radares están mal calibrados, que están mal ubicados y algunos sin homologar. ¿Y quién era el responsable de eso? Editorial. Trabajan para construir un nuevo Haití. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El gran obstáculo para que el sector privado invierta en proyectos de generación eléctrica es el temor que tienen los inversionistas a que el Estado no les pague por lo que producen. Hay de sobra motivos para ese temor. En los 90 del siglo pasado, la empresa Machala Power, que producía electricidad con gas, colapsó porque el Estado no le pagaba. Actualmente hay distribuidoras como Senel que no pueden pagar todo lo que compran de electricidad porque tienen unos contratos colectivos terriblemente costosos que incluyen pagos de más de $400 por guarderías por cada empleado. Fue precisamente esa falta de garantía la que frenó las inversiones para los proyectos de energía fotovoltaica que dejó firmados el gobierno de Guillermo Lasso y que, si ya estuvieran operando, estarían entregando cerca de 1.000 megavatios al país. Entre esas, el proyecto El Aromo. Pues bien, los iluminados de los asambleístas acaban de sacar el jueves 17 del proyecto de ley que hace pocas semanas se envió el gobierno para estimular la inversión privada, el artículo que permitía establecer un fideicomiso para garantizar ese pago. Es decir, mataron el proyecto. Sin esa garantía, a ningún inversionista le interesaría venir a trabajar en el Ecuador, país conocido mundialmente por ser moroso y lleno de pillos. Un ciudadano, invadido por indignación y la frustración, inmediatamente razona y dice: estos son unos imbéciles que por ignorantes y dogmáticos acaban con la posibilidad de que se generen más energías limpias y renovables. Pero cuando se escarba un poquito, resulta que más que imbéciles los legisladores son vivísimos. Con el fideicomiso se transparentarían las cuentas de las empresas distribuidoras y generadoras que hay en el país y con eso caerían las abominables mafias que manejan el sector. Por ejemplo, las cuentas de Senel que opera en Guayaquil, donde solo los beneficios entre el 2018 y 2023 alcanzaron los $500 millones. Existe una mafia política que no se diferencia mucho de la narcopolítica, que desde tiempos de Lasso boicoteaba el fideicomiso que garantizaría la inversión de los privados. Con políticos así, que no se sabe si son imbéciles o vivísimos, Ecuador va camino a convertirse en Haití. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Una improbable condecoración en tiempos del cólera. Simón Espinosa Cordero. Reflexionaremos sobre 3 realidades que iluminan, causan mucho miedo y nos dejan a oscura.
La primera ilumina. El 9 de octubre de este año, el presidente Daniel Noboa condecoró a su padre, exportador de bananas y varias veces candidato a presidente de Ecuador. En el homenaje, el presidente empleó el término improbable para describirse a sí mismo y a su dinastía. El diccionario de la lengua española, la RAE, define improbable como algo que no se basa en una razón prudente o que no tiene apariencia de verdad. En resumen, lo improbable es aquello que parece difícil de suceder. Al presentarse de esta manera, en un intento fallido de proyectar autenticidad, el presidente solo logró transmitir su visión peculiar del poder, lo que explica por qué en ese mismo evento se otorgó la mentada condecoración por motivos tan improbables como domésticos, mientras la patria atraviesa el peor momento de sus viacrucis republicano. Situación de sufrimiento intenso y prolongado. Segundo, la insurgencia criminal. Según primicias del 4 de octubre de este año, en el ámbito de la seguridad interna que tiene Ecuador de rodillas, el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado informa que las organizaciones criminales han alcanzado el tercero de los 4 niveles de captura y sumisión del Estado, lo que se denomina insurgencia criminal. Esto significa que las 2 primeras fases, una, dominios locales, creación de pandillas y santuarios criminales en barrios o localidades marginales, y 2, la disputa territorial entre bandas, expresada en masacres carcelarias y criminalidad en las calles, se han cumplido. Esta insurgencia se caracteriza por el levantamiento de las grandes organizaciones delictivas contra la autoridad, pues se saben superiores en armamento y en recursos, mediante ataques a fiscales, asesinatos de policías y funcionarios penitenciarios, actos terroristas y enfrentamientos abiertos con fuerzas militares. Todo con el fin de asegurar la libertad de operación del mercado ilícito con la apropiación de territorios físicos y oficiales. De esta manera, abren la puerta a la cuarta y última fase, que sería la derrota y dominio total del Estado para convertirlo en un enclave criminal del exterior. Una nación sin luz. Tercera, el país se precipita hacia un colapso económico, laboral y social sin precedentes. La crisis energética que enfrentamos en este momento se debe principalmente a la escasez de agua que afecta a los embalses de las plantas hidroeléctricas responsables del 60% de la energía generada. El sistema eléctrico nacional presenta problemas estructurales, resultado de la gestión corrupta que ha aquejado al sector durante años y del manejo irresponsable e inmoral de gobiernos que no han encontrado más que invocar a San Pedro para que el sistema funcione. Por ejemplo, autoridades mediocres que no supieron deshacerse del mandato 15 de la nefasta constituyente de 2008 que condenó a Ecuador a no poder tener inversión privada en este sector que agoniza en manos del Estado. Sin embargo, confiamos en que es improbable que el presidente Noboa ceda en la lucha contra el crimen y el narcotráfico o que permita que el sector energético colapse, ya que él sabe muy bien que nos enfrentamos a amenazas aún mayores y que no puede empeorarlas. Las elecciones de febrero de 2025, en las que nos acechan mafias caracterizadas por su infinita avidez, que buscan robar hasta la última porción de esta patria moribunda. Estamos atravesando desafíos mortales, comparables a los de Odiseo o Ulises en su retorno a Ítaca, y que si no parece una milagrosa circunstancia que lo supere, necesitaremos de la astucia y de la suerte multiforme de Noboa para sobrevivir a esta odisea. Noticias internacionales. Los sindicatos griegos exigen mejores condiciones laborales en el sector turístico. Los turistas que llegan a Grecia esta semana pueden recibir una bienvenida inesperada, ya que los sindicatos distribuyen folletos en inglés en los que se destacan las duras condiciones de trabajo en el sector turístico. Están previstas protestas en lugares clave como puertos, aeropuertos y yacimientos arqueológicos. Ζητάμε αυξήσεις οι οποίες θα καλύψουν την αγοραστική δύναμη του μισθού μας, την οποία την έχουμε χάσει λόγω της έκρηξης της ακρίβειας, 12% για 2 έτη, 6% για 1 έτος, και ζητάμε εν έτη 2024 να εφαρμοστεί και σε εμάς το πενθήμερο 40ωρο. La escasez de personal ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para el sector turístico griego en 2024. Aunque este año ha aumentado la llegada de turistas, Grecia no crece tan rápido como otros países mediterráneos como destino de vacaciones.
χώρες της Μεσογείου και οι βαλκανικές χώρες συνολικά αυξάνουν το μερίδιό τους, που σημαίνει ότι οι τουρίστες προτιμούν αυτή την περιοχή για τις διακοπές τους. Τώρα, βλέποντας τη χώρα τη δική μας, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες, φαίνεται ότι αυξάνεται μένα, αλλά όχι με την ίδια ταχύτητα. Las infraestructuras públicas como puertos, aeropuertos, redes de agua y alcantarillado y gestión de residuos tienen dificultades para seguir el ritmo del creciente número de turistas. Los expertos afirman que para mantener la sostenibilidad del turismo griego se necesita un enfoque diferente y más global. Να διαμορφώσουμε προϊόντα έξω από το Αιγιοθάλασσα, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ ισχυροί πλέον ως διεθνές brand για τη χώρα, να ενισχύσουμε τις υποδομές μας, το ανθρώπινο δυναμικό. There isn't a magic number as far as like how many tourists you can have in a destination. It's really about how you manage the destinations, how you manage the impact. For too many years we've been measuring tourism with just the volume of tourism that arrives and just, how much money they leave behind. Uno de los principales objetivos de la industria turística para los próximos años es ampliar la estacionalidad de los viajes y promocionar la belleza de la Grecia montañosa. Emiten alerta por bacterias come carne en áreas de Florida impactadas por huracanes. Las inundaciones y el agua estancada por los recientes huracanes que han golpeado a Florida han creado condiciones propicias para la proliferación de una bacteria conocida como comecarne, que puede entrar al cuerpo a través de heridas abiertas o mediante el consumo de mariscos contaminados. Hasta el momento se han reportado 70 casos de estas infecciones. Pero si tienes una herida muy pequeña que muchas veces no visualizamos, el vibrio puede entrar y realmente no es que coma carne. Lo que hace es de que daña la circulación del músculo y por lo tanto se va poniendo necrótico, y esto lleva a que muchas personas pueden inclusive perder las piernas o la mano donde tengan la herida. Los funcionarios de salud de Florida monitorean este repunte y recomiendan a residentes y visitantes evitar áreas donde se produjeron inundaciones por los huracanes Helene y Milton. ¿Cuánto puede durar este riesgo después de un huracán? El riesgo va a persistir mientras las temperaturas del agua se mantengan cálidas y haya contaminación, lo que puede durar varias semanas o meses dependiendo del clima después del huracán. Florida dice que 24 condados del estado contabilizan infecciones. Tan solo en Pinellas hay 11 enfermos, de acuerdo con la más reciente actualización. Este repunte es el más elevado desde 2022, cuando se reportaron 74 casos de la misma enfermedad, de acuerdo con el Departamento de Salud Estatal. José Pernalete, Voz América, Miami. La reñida carrera presidencial se juega en los estados clave como Pensilvania. Pensilvania, un estado clave que podría tener las llaves de la Casa Blanca, se prepara para una contienda muy reñida en las presidenciales de Estados Unidos. A 2 semanas de los comicios, tanto Kamala Harris como Donald Trump se centran en este estado bisagra del noreste, que con 19 votos electorales es el más disputado del país. Pensilvania refleja la polarización social en Estados Unidos. Pennsylvania is a state that went for Trump in 2016, went for Biden in 2020. It's got a lot of white working class voters. It's got large urban centers, rural communities. So Pennsylvania serves as sort of a microcosm of the country as a whole, I think, in many ways. En las 2 últimas elecciones presidenciales, Pensilvania fue un estado decisivo por un estrecho margen. So I think it's split pretty even right now. Half of my friends are voting for Kamala, and the other half are voting for Trump. So if that's any indication, then I think it's a pretty tight race here. It's really going to be, literally on election day. Does it rain? Is it sunny? And who's knocking on doors, and who's most excited about their candidate and going to the polls for them. De momento, las presidenciales del 5 de noviembre arrojan un empate técnico. La batalla entre republicanos y demócratas en Pensilvania será determinante. Israel lanza ataques aéreos contra oficinas bancarias de Hezbollah en Beirut.
El ejército israelí ha lanzado más ataques contra Líbano, según dicen, para atacar bancos e instituciones financieras que apoyan al grupo Hezbollah. Las fuerzas de defensa emitieron advertencias de evacuación en 24 zonas, incluidas 14 en la capital, Beirut. אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות ומטרות נוספות בהמשך הלילה. בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים, אגודות ועמותות כמחסה לפעילות טרור. אנחנו נתקוף אותם במהלך הלילה ונעדכן על תוצאות התקיפה בהמשך הימים הקרובים. Un alto cargo de los servicios de inteligencia israelíes ha declarado que el principal objetivo de los ataques es el sistema bancario gestionado por Hezbollah. Proporciona servicios financieros en efectivo y es utilizado por cientos de miles de libaneses en su día a día. En un comunicado, el banco afirmó que los ataques eran una señal de la bancarrota de Israel y aseguró a sus clientes que los fondos están a salvo. No se detiene la escalada de tensión. Los frecuentes disparos transfronterizos entre Israel y Hezbollah por el conflicto en Gaza han llevado a la región a una guerra total desde el mes pasado. Las fuerzas de defensa han asegurado que Hezbollah disparó el domingo más de 170 cohetes contra Israel y que 3 personas han resultado heridas por un incendio provocado tras uno de estos ataques en la ciudad septentrional de Safed. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavolley. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real.
Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoli, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoli. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoli es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoli. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.